En un mundo en el que la mayoría de personas han mutado en monstruos más difíciles de matar que esas porquerías, donde el lugar más seguro que existe en medio de este apocalipsis es dentro de unas murallas. ¡Ay! Historia equivocada. ¡Puta madre está tampoco! ¡Uy, por fin! Y la única manera de explorar el mundo es gracias a una red de locomotoras construidas de metal llamadas fortalezas de hierro, que son constantemente atacadas por estas criaturas conocidas como cabanes. ¡Ay, güey! ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! La historia comienza presentándonos a Ikoma, quien es una especie de mecánico, pero aquí son llamados herreros de vapor, que pasa la mayor parte de su tiempo libre tratando de desarrollar un nuevo tipo de armamento para eliminar a los cabanes, siendo la única forma de eliminarlos destruyendo su corazón, el cual está cubierto por una estructura de metal muy resistente que impide que cualquier cosa ingrese, por lo que prácticamente estas cosas son iguales a tu crush. Mientras Ikoma trabajaba en la estación de tren, conocemos a su mejor amigo, Takumi, quien parece ser la única persona a la cual es cercana, ya que todos sus compañeros se burlan de él. La falta de respeto abunda por aquí. Llamándolo héroe, debido a que está interesado en eliminar a los cabanes, y no dejar esto a manos de los Bushis, quienes son un grupo de soldados que se encargan de la protección de las estaciones, que a pesar de tener armas potenciadas no son de mucha utilidad contra los cadáveres, por lo que prácticamente son iguales a la policía de Latinoamérica. Durante una pequeña conversación en la que Ikoma le cuenta que ha estado desarrollando un nuevo tipo de munición que destruirá a los cadáveres, Takumi le hace notar un error que había tenido en su diseño, por tanto Ikoma quiere regresar a su casa para arreglar su falla. Pero justo en ese preciso momento llega Ayame Yomogawa, quien es la hija del líder de la estación Aragane, siendo acompañada por varios Bushis, entre los que se encontraba Kurusu Konoichi, quien es su guardaespaldas personal y la copia genérica de Levi. Lo mismo, pero más barato. Ayame, que había llegado para hacer una revisión de la zona de reparación de la estación y de paso arreglar el arma de su padre, le pide ayuda a uno de los encargados, por lo que Ikoma es llamado y en contra de su voluntad, a él le toca ser quien arregle el arma. Y mientras ambos platicaban empieza a sonar la alarma que informaba que una fortaleza de hierro se acercaba hacia la estación, para sorpresa de todos ya que se esperaba que llegara el día de mañana. Aún así la dejan ingresar a pesar de que esa misma noche esperaban la llegada de otra fortaleza adicional. Ya dentro de la estación nos explican que debido a que varias estaciones habían sido destruidas, a la fortaleza que acababa de llegar no le quedó más opción que detenerse en ese lugar. Por lo que antes de ingresar a la ciudad, todos los tripulantes deben pasar por una inspección durante el mantenimiento de la locomotora, y mientras se encontraban en eso, Ikoma y Takumi encuentran restos de cabanes, por lo que Ikoma decide llevárselos para después estudiarlos. En medio de esto, una mujer de apariencia muy joven, conocida como Mumei, baja del tren y debido a que había salido antes de que fuera inspeccionada, un soldado intenta detenerla, pero es interrumpido por el padre de Ayame, quien la reconoce como su invitada. ¡Ay, qué bonita está esa reinita!, ¿verdad? Está bien chuleta. Chuleta y buena, qué gran combinación. Mumei también tiene su guardaespaldas personal conocido como Shimon, pero no se vayan encariñando mucho con él. Ambos son llevados fuera de la estación, y en ese preciso momento un hombre sale corriendo del tren debido a que tenía una herida en el brazo, y por miedo de que lo cataloguen como un cabane, trata de escapar. Pero es rodeado por los Bunshis, quienes querían eliminarlo, para momentos después ser detenidos por Ikoma, quien les recuerda que cada persona con una herida debe ser puesta en cuarentena para confirmar si se convertirá o no en un cabane. Ante esto, como cualquier policía que se respete que se molesta al recordarle que son una bola de inútiles, comienzan a golpearlo provocando que las partes de cabane que había guardado Ikoma salgan de su bolsa ante el horror de todos los presentes. Y mientras todo eso sucedía, el tipo quien estaban persiguiendo trata de escapar nuevamente, por lo que esta vez es eliminado definitivamente e Ikoma es enviado a prisión por lo que había hecho. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Ya durante la noche en la vivienda de los Yamaguaba, mientras el líder de la estación y Shimon conversaban, Mumei decide escapar para visitar a Ikoma en la cárcel, ya que por lo sucedido en la mañana él le había causado mucha curiosidad. Y justo en ese preciso instante, la otra fortaleza que esperaban llega a Aragane, pero a diferencia de la que había llegado en la mañana, esta se encontraba repleta de cabanes, por lo que por un error de los guardias, esta choca contra la entrada principal, abriendo una brecha por donde comenzaron a ingresar una gran cantidad de cadáveres a la estación, atacando y devorando a cada persona que tenían a su paso. Ikoma logra escapar él solo de la cárcel porque en medio de todo el caos, a los muy maricas de los guardias les dio mucho miedo y decidieron dejarlo abandonado, y a Mumei, que se había escapado solo para verlo, le valió verga lo que le pasara.
Pobre cosita fea. Ya llegando a su casa, Ikoma, al haber escuchado que los cadáveres huelen la sangre, parecido a los tiburones, decide sacar su lado emo y cortarse para que el olor de su sangre llamara la atención de los cabanes. El plan de Ikoma funciona y logra atraer un cabane a su casa, que salta desde el techo para finalmente probar su nueva arma, que termina funcionando y elimina al cadáver de un solo disparo. Pero para su desgracia, en medio del ataque, había sido mordido, sabiendo todos lo que eso significa. Ese compa ya está muerto. Pero como Ikoma es Team Edward y si no es de vampiro no se deja convertir, además que es el prota y no puede morir, decide inventarse la cura justo en ese preciso momento, envolviendo una serie de correas a su cuerpo y evitando que el virus llegue a su cerebro, estando solo a unos pasos de la autosuicidación. Entre tanto, Mumei y Shion están tratando de llegar a la zona donde se encontraba la fortaleza, pero antes de llegar él le dice que ya no puede continuar debido a que también había sido mordido. Y como él no es del prota y no puede salvarse, debe sacrificarse utilizando una bolsa que le permite acabar de manera rápida con su vida. Regresando con nuestro prota, su amigo el gordito había regresado por él, armado con la segunda arma más letal que existe después de la chancla, una escoba. Y al verse, él le cuenta que fue atacado por un cadáver y que también fue mordido ante el asombro de Takumi, pero Ikoma, para tranquilizarlo, le dice que pudo detener la infección antes de que llegara al cerebro. Entre tanto, en otro punto de la ciudad, debido a que eran atacados por varios cadáveres que impedían salir tanto a Yame como a la gente que se encontraba junto a ella, Mumei decide enfrentarse directamente a los cadáveres para abrirles paso y permitirles que ellos evacúen, eliminándolos fácilmente y sin ningún problema de una manera sumamente sospechosa. Paralelamente a Ikoma no lo dejan ingresar al tren si no era inspeccionado primero, y al notar que hay un cabane cerca, trata de eliminarlo para que al ver de lo que es capaz confíen en él, pero justo en ese momento llega Mumei acompañada del resto de personas y elimina al cadáver con mucha facilidad. Con toda la gente subiendo al tren sin haber sido revisada, el Levicho en China se fija precisamente en Ikoma, a quien le reclama por no haberse quedado en la cárcel. Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón. Porque obviamente lo más lógico es que en medio de un apocalipsis, el cumplir las reglas sea lo principal para todas las personas, no vaya a ser que un zombie se nos ofenda. La verdad, las cosas como son. Pero para su fortuna o desgracia, dependiendo desde el punto de donde lo vean, una horda de cadáveres aparece por lo que lo dejan subir. Mientras tanto, Mumei, Ayame y el resto de bunchis ingresan a la sala de máquinas para que Ayame pueda activarla y permita que ésta sea conducida por Yukina, un aprendiz de piloto. En tanto, Mumei decide descansar después de haber luchado tanto, pero mientras lo hacía, una luz muy parecida a lo que tienen los cadáveres empieza a surgir de su cuerpo. Algo anda mal. En los vagones de la tripulación, con el tren a punto de partir, un cadáver está a punto de ingresar por la puerta, por lo que Ikoma decide eliminarlo. Bien hecho. Pero en el momento en el que regresa al vagón, las mismas luces que habían aparecido en el cuerpo de Mumei aparecen en el cuerpo de Ikoma, asustando a toda la gente, por lo que el mamón de Kurusu, sin darle oportunidad de explicarlo, le dispara sin más para que este caiga fuera del tren, con un Takumi observando sin poder hacer nada. Ya después de haber lanzado a Ikoma fuera del tren, Kurusu regresa al vagón principal para ser informado que había varios cadáveres en medio de las vías, por lo que Ayame también decide subir a revisar solo para encontrar que su padre también se había convertido en un cabane. Habiendo llegado a la entrada del puente, algo estaba impidiendo que funcionara el mecanismo que permitía que este bajara, por lo que al no poder moverse, los cabanes empiezan a atacar la fortaleza destruyendo poco a poco el tren. Sin saber qué hacer, justo en ese momento aparece Ikoma, quien según él lo salvará para que después de que el tren lo abandone, todos los que iban en él se la pasen el resto de sus vidas acordándose que lo habían abandonado. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Después de eliminar a varios cadáveres y de bajar el puente, Ikoma empieza a llorar pensando que este sería su final, pero justo en ese momento, Takumi sale del tren y le lanza un gancho para que este pueda subir de regreso, sin importarle que varias personas están tratando de impedírselo. Aún así, Ikoma ya se había rendido, por lo que Mumei baja del tren y decide engancharlo para que Takumi pueda traerlo de regreso. Ya dentro del tren, Kurusu, siguiendo su hilo habitual, le dice a Ikoma que si todavía es un humano entonces que él mismo se quite la vida. Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón. Viendo esto, Mumei decide mostrarles que ella es igual a Ikoma, diciéndole que no es un cabane, pero tampoco un humano, sino algo en medio de ambos, llamado Cabaneri. Pero a pesar de esa explicación, a Kurusu no le importa y sigue tratando de eliminarlos, pero debido a la intervención de Ayame, él desiste ya que Mumei le ofreció que no saldría del vagón en donde se encontraban hasta llegar a Kongokaku, la cual es la fortaleza
fortaleza militar más grande de Japón, donde vive la familia del Shogun, que vendría siendo el líder militar de la nación. Pero Ikoma, por algún extraño motivo, le está dando la razón a Kurusu en su intento de sacarlos del tren. A lo que yo no entiendo, primero te querías subir, ahora te quieres bajar. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Y por esa misma razón, Mumei, para quitarle lo pendejo, lo hace callar de la manera más educada posible. Ya después de la buena sacudida que le puso Mumei, Ikoma despierta junto a ella, quien le explica que debido a que fue mordido por un cadáver y no se convirtió, ganó varias habilidades, velocidad, resistencia mejorada, así como un factor de curación. Además, también le dice que se convertirá en su escudo hasta llegar a Kongukaku, ya que Mumei después de pelear se cansa demasiado, por lo que necesita a alguien que la proteja hasta que se recupere, y sin perder el tiempo, ella decide comenzar con el entrenamiento de Ikoma. Mientras eso sucedía, varias personas le piden a Yame que detenga la locomotora para poder rezar por aquellos que no pudieron sobrevivir, a lo que esta inicialmente rechaza, pero justo en ese instante Mumei detecta que hay un cadáver dentro del tren, por lo que sale de su vagón alarmando a todos los presentes, para momentos después ser detenida por Ayame, a quien justo en ese preciso momento se le informa que deben detenerse debido a que el ataque que sufrieron antes de salir de la estación había causado una avería en el tanque de agua, por lo que si no lo reparan no podrán continuar con su viaje. Ya en medio de la ceremonia que estaban realizando para despedir a las personas que habían muerto mientras todos convivían, Mumei se aleja de los vagones donde se encontraba, ya que un grupo de campesinos había tratado de atacarlos, por lo que estuvo a punto de matarlos, pero fue detenida por Ayame, por lo que decide retirarse del lugar y acercarse a las mujeres que preparaban los alimentos para pedirle algo de comida. Pero como ella ya no es completamente humana, decide pedirle que le den un poco de su sangre, asustando a todas las personas, y para empeorar las cosas, justo en ese preciso momento una mujer que se encontraba embarazada empieza a transformarse, debido a que antes de salir de Aragane había sido mordida por un cadáver, pero lo había estado ocultando para tratar de proteger al niño que llevaba en su vientre. Por lo que a Mumei no le queda más opción que eliminarla rápidamente, desconociendo completamente que la mujer estaba embarazada, lo que provoca que el rechazo hacia ella aumente aún más. Y mientras que Ayame y Ikoma trataban de calmar a los campesinos, ella decide atacarlo para demostrar que no era alguien peligroso, lo que en un principio los calma, pero ya al estar dentro del tren, Ikoma pierde el conocimiento para segundos después perder completamente el control y tratar de atacar a Ayame. Y debido a todo el alboroto y ruido que habían hecho hasta ese momento, provocó que varios de los cadáveres que se encontraban cerca comenzaran a acercarse en su dirección, por lo que no les queda más opción que escapar sin haber terminado las reparaciones. Siendo así, tomando en cuenta todo lo que había pasado, encierran tanto a Ikoma como a Mumei, debido a que los Bunshis tenían miedo de luchar junto a ellos, así como a Takumi y a dos personas más sin razón aparente. Además de eso, a Ayame le quitan el control de la fortaleza, haciendo que cambie el curso hacia las montañas, donde se encontraba un camino más rápido para llegar a su destino. Y en el instante en el que pasaban por el primer túnel son atacados por varios cabanes, los cuales saltan desde la parte más alta directamente hacia el tren, acabando primero con la vida de un grupo de personas que intentaban desenganchar el vagón donde se encontraba Ikoma y compañía, permitiendo así que varios cabanes entren directamente al vagón contiguo, asesinando a todos los presentes, para que segundos después entrara un cabane mucho más fuerte llamado Wasatori, el cual debido a estar peleando constantemente ha aprendido a usar armas. ¿Qué mamada? Y a pesar de los esfuerzos de todos por defenderse, son acorralados rápidamente por los cabanes, asesinando a unos e infectando a otros, por lo que en un intento desesperado de uno de los Bunshis al ver que estaba a punto de convertirse, decide inmolarse explotando una carga de pólvora, lo que elimina a varios cabanes, pero provoca que el Wasatori entre en el vagón donde se estaban resguardando. Mientras tanto, Ikoma y Mumei tratan de llegar a la zona del tren donde estaban peleando, pero como Mumei no había comido hace mucho tiempo, pierde completamente sus fuerzas, por lo que Ikoma le toca seguir solo. Pero antes de llegar, debido a que él tampoco se encontraba en las mejores condiciones, empieza a perder poco a poco sus fuerzas. Por otro lado, Kurusu decide enfrentarse directamente contra el Wasatori utilizando una espada, ya que vio que tanto Mumei como Ikoma peleaban cuerpo a cuerpo contra los cabanes, y al ser un samurái entrenado, decide hacerlo de la misma manera, y aunque en un principio pudo darle pelea, es rápidamente vencido, siendo atravesado por la espada del Wasatori. No, que muy gallito. Y justo en ese instante llega Ikoma, quien les dice que necesita sangre para recuperar sus fuerzas y así poder ayudarlos. Por lo que Ayame, sin miedo al éxito, decide salir del vagón donde se encontraba y hacerse un pequeño corte para darle de su sangre a Ikoma, lo que permite que éste pueda pelear y vencer finalmente al Wasatori, logrando así recuperar la confianza de todos los que iban en el tren. Ya habiendo pasado todo eso, Ikoma les explica cómo funcionaban las balas que había desarrollado, por lo que los Bunshis deciden emplearlas para poder luchar contra los cabanes.
Y mientras eso sucedía, la zona por donde debían pasar para continuar su viaje parecía haber sido atacada, por lo que al ingresar encuentran que una estructura enorme había caído sobre las vías del tren. Y adentro encontraron unos cuantos sobrevivientes, quienes les contaron que una nube extraña los había atacado. Además, de entre los sobrevivientes se encontraba un hombre sin un ojo y una pierna llamado Enoku, quien al parecer había servido al hermano de Mumei antes de ser retirado por sus lesiones, avisándole que si su hermano lo necesita, no dudará en ir a ayudarlo. Esto parece no importarle a Mumei, por lo que Enoku al darse cuenta le dice que al igual que a él y así como a muchas otras personas, en el momento de que ya no le sirva, su hermano se deshará de ella. Por lo que al regresar al tren, debido a las palabras de Enoku, la actitud de Mumei cambia, portándose mucho más distante con todos los demás y actuando por su propia voluntad, prefiriendo no tomar en cuenta las palabras de Ikoma, así como el plan que este había creado para quitar la estructura del camino, dirigiéndose a pelear directamente con los Kabanes, algo que Ikoma quería evitar. Dirigiéndose al lugar donde se encontraba el nido, abriéndoles paso a los demás hacia la ubicación donde debían ir, y aunque en un principio parecía que había logrado agilizar las cosas, solamente provocó que el resto de Kabanes despertaran y comenzaran a atacarlos. Mumei trata de decirle a Ikoma que ambos podrían derrotarlos, pero este la manda a callar. ¡Apresar! ¡Apresar! Por tanto, Mumei decide enfrentarse sola a las hordas que estaban dirigiéndose hacia ellos, hasta que en un punto aparece un Wasatori que la derrota fácilmente debido a que ya se encontraba muy cansada. Al ver esto, Ikoma decide ir a su rescate, soltando la palanca que controlaba la grúa, por lo que justo unos centímetros antes de que el tren pudiera pasar por completo, esta se detiene impidiéndoles el paso. A su vez, todos los Kabanes que se encontraban cerca se habían convertido en una especie de bestia increíblemente grande, conocida como Yugo Guntai, la cual destruía todo a su paso, haciendo que Ikoma con Mumei en brazos tenga que esconderse dentro de una mina, siendo esta bloqueada por los escombros que estaban cayendo desde la parte superior. Paralelamente, el tren era perseguido por el Yugo Guntai, por lo que no les queda más opción que retroceder y resguardarse dentro de una zona de reparación. Mientras tanto, Ikoma trata de ayudar a Mumei, quien había quedado atrapada por una serie de rocas que habían caído sobre ella por el derrumbe de hace un momento, y a pesar de sus múltiples intentos es imposible para Ikoma lograrlo. Y debido a que Mumei no había comido hace mucho tiempo, la infección empieza a manifestarse, asustándola mientras sucedía, pero para su suerte Ikoma había llevado un poco de sangre consigo, lo que permite que se estabilice. Y justo en ese momento, varios Kabanes se dirigían hacia ellos, por lo que Ikoma no le queda más opción que pelear él solo. Y mientras esto sucedía, Mumei empieza a recordar cómo su madre había muerto mientras la protegía de un Bunshi que se había vuelto loco, para poco después perder el conocimiento, y al despertar frente a ella aparecen varios Bunshis que la ayudan utilizando una grúa. Ya sin ningún impedimento para caminar, Mumei corre a buscar a Ikoma, quien se encontraba muy mal herido por haber eliminado a todos los Kabanes que querían atacarlos, pero para su tranquilidad aún se encontraba con vida. Y estando todos a salvo, deciden tratar de atacar al Yugo Guntai utilizando un cañón que habían encontrado, pero el monstruo era increíblemente rápido, estando a punto de alcanzarlos, por lo que Yame le ordena a Yukina que libere el imitador que tenía la locomotora. ¡Cielos, qué macizo! Aún así, algo interfería nuevamente con el mecanismo, haciendo que el monstruo los alcanzara, por lo que se le ordena a Sukari que vaya a quitar la obstrucción. Y mientras Takumi intentaba dispararle, falla el primer tiro, haciendo que la bestia se enfurezca aún más y salte encima del tren, lo que permite que Sukari saque la obstrucción y puedan desactivar el imitador. Y en ese momento, Takumi lanza un segundo ataque, el cual impacta directamente en el pecho del monstruo, lo que deja expuesto su corazón, por lo que Mumei salta directamente hacia él para poder destruirlo, logrando así salir de la estación. Ya varios días después de su enfrentamiento llegan a la estación de Shitori, donde por un momento pueden descansar hasta continuar su viaje, así como reabastecerse y visitar un poco la ciudad, teniendo la posibilidad de celebrar el Tanabata, que es una fiesta típica de Japón que consiste en colgar una nota en un árbol de bambú. Y gracias a que Yami habló con el líder de ese lugar, pudo conseguir un mejor trato y que atendieran a sus heridos. En tanto, Mumei y Ikoma visitan un templo y en medio de la conversación, ella le revela que siempre piensa si algún día despertará y dejará de ser humana, para volverse por completo un Kabane. También le dice que su verdadero nombre es Hasumi y Mumei es el nombre que su hermano le había dado, pero que no sabe cómo se escribía, a lo que Ikoma le indica cómo se hace, diciéndole que es seguro que su madre le puso ese nombre porque ella quería que de grande comiera mucho arroz. Por lo que Ikoma le promete que la regresará a la normalidad, destruirá a todos los Kabanes y que hará que existan nuevamente los campos de arroz, y que lo hará todo él solo. Al día siguiente, después de la celebración, la gente comienza a emocionarse ya que una nueva fortaleza de hierro llega a la estación en la cual viajaba un grupo conocido como los Cazadores,
que son una fuerza independiente que extermina a los cadáveres, siendo quienes los eliminan de las tierras por completo para que la gente pueda volver a habitarlas, siendo comandados nada más y nada menos que por el hermano de Mumei, o mejor dicho el supuesto hermano de Mumei, ya que ellos no comparten ningún tipo de relación sanguínea, simplemente que cuando murió su madre, él lo había visto todo y no había hecho nada para ayudarla, aparte de darle una espada para que matara al asesino de su madre, y luego por sus huevos decidió cambiarle el nombre a Mumei, que literalmente significa sin nombre. Es un poeta. ¡Es un poeta! Siendo esto así, Mumei corre para saludarlo, a lo que tanto Ayame como Kurusu se acercan para presentarse, ya que aparte de ser considerado un héroe, también es el hijo del shogun, aunque su padre lo había desheredado. Y Koma también decide acercarse y reclamarle a Viva el hecho de que le haya dicho Mumei que los débiles no tienen derecho a vivir. Por lo que Mumei trata de defenderlo, pero antes de que continuara, Viva la manda a que la revisen para luego pedir a Koma y compañía que los acompañe. Y mientras conocían la fortaleza de hierro en la que Viva viajaba, esta sufre un desperfecto, por lo que Ayame y Kurusu se retiran e Ikoma decide ayudarlos. A lo que nuevamente Ikoma decide preguntarle, por lo cual Viva le dice que todo lo que le ha enseñado a Mumei ha sido para que ella pudiera ser más fuerte. Y justo en medio de eso, un grupo de cadáveres comienza a rodear la estación, instigados por unas personas que se encontraban dentro de la misma, por lo que Viva y el resto de cazadores deciden salir a eliminarlos acompañados por Ikoma, siendo capaces de acabar fácilmente con todos los cadáveres que habían llegado gracias a que contaban con una gran cantidad de equipo y armamento, así como de tener otra semi-cadáver conocida como Horobi, que junto con Mumei eliminan a un Wasatori que usaba el cuerpo de otros cabanes para defenderse. Paralelamente, mientras Viva acababa con los cadáveres que quedaban, Enoku se acerca a él para decirle que le ordenaron matarlo, pero si él se lo ordena, le dirá quiénes fueron las personas que lo enviaron, respondiéndole Viva que no es necesario y que no lo necesita, por lo que viendo que a Viva no le interesa su ayuda, Enoku intenta matarlo, a lo que Viva se defiende y lo mata sin mucho esfuerzo, siendo visto esto todo por Ikoma, quien le reclama y le pide una explicación del por qué lo mató. ¡Ay, maldad a la vista! A lo que Takumi y Mumei junto con Kurusu llegan para detenerlo y disculparse por su comportamiento, por lo que Viva no le da mucha importancia. Mientras tanto, las personas que habían planeado el ataque, que se encontraban observando a lo lejos todo lo que sucedía, son asesinados por los miembros del escuadrón de Viva, dejando solamente un par con vida. Ya durante el viaje hacia Kongukaku, tanto Ayame como los demás son escoltados por Viva, ya que ambos se dirigían hacia el mismo destino, en tanto que en la cabina de control Viva manipula a Mumei para que le quite la llave de mando a Ayame, por lo que trata de amenazarla para obtenerla, siendo escuchado por Yukina, quien le entrega la llave de la sala de calderas diciéndole que era la llave de mando. Entre tanto, Viva tenía como prisioneros a los que habían intentado asesinarlo, a quienes les interroga por un evento que había sucedido hace 10 años, donde ellos fueron abandonados y dejados sin suministros en medio de un ataque de cabanes, eliminando a uno de los que tenía prisioneros, por lo que el otro finalmente le contesta diciéndole que la orden fue dada explícitamente por su padre el shogun. A su vez, Ikoma, que se encontraba junto con Takumi, le dice que en la fortaleza de Viva detecta que hay varios cabanes, por lo que Ikoma decide acercarse encontrándose con Mumei, a lo que Ikoma trata de convencerla de que Viva no es alguien en quien debería confiar, que tiene varios cabanes dentro de la fortaleza, por lo que Mumei le dice que todo eso es para poder estudiar a los cabanes, y que gracias a él ella está viva y que la convirtió en alguien lo suficientemente fuerte para poder pelear. Ante esto, Ikoma trata de detenerla, pero es golpeado por Mumei, para momentos después regresar al lado de su hermano. Mames. Uniéndoseles en ese preciso momento a Ayame y Takumi, a lo que Ikoma les dice que Viva no es ningún libertador o algún tipo de héroe, ya que cuando mató a Enoku él vio cómo se estaba riendo. Antes de llegar a Kongukaku tuvieron que detenerse en las puertas de la estación de Iwato, pero tanto a Viva como a sus compañeros se les impide ingresar por orden directa del shogun. Mientras tanto, a Ikoma como a la gente que iba en su tren se les permite ingresar siempre y cuando sean solo mujeres y niños. Por lo que Ayame es acompañada por Yukina para reunirse con el líder de ese lugar, llamado Maeda, quien finalmente había decidido reunirse con Viva, que es acompañado de Mumei y de Horobi. En el momento de la reunión, Viva es apuntado con un arma para el disgusto de Maeda, quien al parecer siente mucho respeto por él. Aún así, el bunshi que sostenía el arma le dice que no habrá ningún problema si solamente quiere hablar con él. Y mientras hablaban, Mumei, con el pretexto de querer ir al baño, sale de la habitación para ir directo hacia los controles del puente y hacer que este baje por orden de Viva, ya que ella cree realmente que su hermano solo quiere ayudar a la gente. En tanto, Takumi y Ikoma estaban cerca, por lo que al verla deciden seguirla. Ya en el momento en el que el puente había bajado, varios soldados de Viva traen consigo una horda de cabanes, por lo que al ver esto, uno de los bunshis intenta volver a subir el puente, pero uno de los cazadores llamado Uryui corta la cuerda impidiendo que él vuelva a subir, haciendo que los cabanes entren en la estación.
Al sonar la alarma y darse cuenta que su plan marchaba de acuerdo a como él quería, Viva decide matar al Bunshi que lo estaba apuntando, para segundos después Horobi acabar con el resto de personas que se encontraban dentro de la sala, salvo por Ayame, quien trata de defenderse siendo atacada por Horobi, por lo que Yukina decide ponerse enfrente y recibir el ataque. Mientras tanto, Viva se disponía a matar a Maeda, quien le cuestionaba el por qué lo había traicionado, respondiéndole que fue su líder quien lo traicionó primero. Entre tanto, Chaos, para sorpresa de Mumei, después de ver lo que ella causó, decide ir a buscar a su hermano, y estando en su fortaleza de metal, Viva decide llevarse a Ayame, por lo que Kurusu decide ir a su rescate. Al mismo tiempo, todos los cazadores comienzan a matar a la gente que trataba de defenderse de los cabanes, a la vez que dentro del tren Viva le inyecta una extraña sustancia conocida como la sangre negra a Horobi, haciendo que esta mute y se convierta en un Yugo Guntai, la cual tiene un poder devastador y comienza a destruir todo lo que se encuentra a su paso. Ya junto a Viva, Mumei le pregunta por qué hizo todo esto, a lo que este le responde diciéndole que así es como funciona este mundo. Mientras poco a poco el Yugo Guntai comienza a desintegrarse debido a que Horobi había sucumbido ante la infección. Paralelamente, Kurusu comienza a luchar contra todos los cazadores que tenían prisionera a Ayame, por lo que termina cayendo junto a uno de los científicos que trabajaba para Viva, para que ella pudiera escapar. Mientras tanto, Horobi había cambiado al grado de que gran parte de su cuerpo ahora estaba cubierta de metal, haciéndola mucho más resistente y con la capacidad de lanzar una especie de rayo de su boca, eliminando a cada una de las personas que tenía frente a ella, hasta que en un punto se encontraba frente a Viva, pero recupera un poco de la conciencia y se detiene a último minuto, sonriéndole antes de que este la matara casi sin mostrar una sola gota de emoción. No mames, casi me cago del susto. Ya habiéndose calmado las cosas, Viva captura a todas las personas que aún quedaban vivas. Ok, eso sonó raro. Así como eliminando a todos aquellos que habían sido mordidos por los cadáveres, sin importarles si son niños. Ante tales actos, Ikoma trata de levantarse, pero es noqueado antes de poder actuar. Mientras Viva ordenaba a todos los presentes que ahora su siguiente objetivo era destruir el castillo de Kongukaku, donde vive el shogun, por lo que Mumei poco a poco se daba cuenta que todo lo que su hermano le había dicho era una mentira. Ya nuevamente en las vías del tren, todos los tripulantes de la fortaleza de Ayame son obligados a donar sangre para que ésta sirva de alimento a los cabanes, salvo por Sukari y algunos que se habían pasado al otro bando, para evitar ser obligados a donarla, ya que los cazadores eran incluso capaces de cortarles el brazo con tal de obtenerla. Al mismo tiempo, Ayame tenía una reunión a solas con Viva, Con resultados sexuales. quien le cuenta que hace 10 años él fue enviado a eliminar a los cabanes de la nación, pero de un momento a otro, por orden de su padre, los suministros dejaron de llegar para que él y todos sus compañeros murieran. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. En lo que respecta a Mumei, al ingresar a la enfermería, ve que una de las personas que viajaba junto a ella le habían cortado el brazo, por lo que va donde su hermano a pedirle que detenga los maltratos hacia ellos, a lo que este aparentemente acepta para minutos después dar a entender que realmente no le importa lo que Mumei le pida. Entre tanto, Ikoma, que había estado observando todo desde una jaula y planeando una rebelión, reúne a varios de los Bunshis, quienes se armaron con tubos y otro tipo de metales esperando el momento adecuado para atacar. Ya en medio de la rebelión, Takumi al encontrarse con Sukari está a punto de matarlo por traidor, pero este le informa que él les había estado ayudando todo este tiempo, haciéndose pasar como un traidor para poder pasarles información. Así pues, con todo saliendo según el plan de Ikoma, él junto con Takumi deciden ir hacia la parte delantera para poder liberar a Mumei y Ayame, así como tomar el control de la fortaleza. Pero lo que este no contaba era que Viva había cambiado las cerraduras de los vagones delanteros por si algo como esto llegara a suceder, esperándolo justo en la entrada antes de ingresar al centro de control. ¡Ya valió madre! Al encontrarlos, Viva toma la decisión de matar a Ikoma, pero Takumi decide recibir el disparo por él debido a que cuando Ikoma le dispararon y lo lanzaron del tren por creer que era un cadáver, él no hizo nada y siempre quiso enmendarlo. Sí que eres un malvado. Ikoma, lleno de ira, trata de enfrentar a Viva, pero es detenido por uno de los soldados. Aún así, trata de atacarlo nuevamente, a lo que un cazador le destruye el brazo con una de sus armas, para segundos después llamar a Mumei, a quien previamente Viva le había inyectado una sustancia que le hacía estar bajo su completo control, para finalmente ordenarle que mate a Ikoma, el cual lo atraviesa con un cuchillo para que este caiga fuera del tren directo hacia el mar. ¡Ya basta, Freezer! Por lo que, a pesar de que Takumi había muerto y Ikoma había sido lanzado del tren, al resto no les queda más opción que seguir las órdenes de los cazadores y ayudar a Viva para que pueda entrar a Kongukaku con el supuesto de que había sido capturado por la gente de Ayame, aunque su padre previamente ya se había enterado de todo lo que había hecho Niwatori.
anunciándolo ante la gente de la estación, así como eliminando a cualquiera que sepa sobre los Yugo Guntai. Mientras tanto, Ikoma, que había logrado sobrevivir, despierta en la orilla del mar después de recordar cómo su hermana había muerto, así como caer en cuenta que Takumi ya no estaba junto a él, culpándose por lo que había pasado, perdiendo todo el valor que había tenido hasta ahora, además de la esperanza de poder rescatar a Ayame. Y en medio de eso, un cadáver aparece, por lo que Ikoma decide ocultarse, pero momentos después quien aparece junto a él es Kurusu, quien también había sobrevivido, que tenía capturado al científico que había diseñado la sustancia que Viva había inyectado a Mumei. Al ver en el estado que Ikoma se encontraba, Kurusu no puede sentir más que desprecio hacia Ikoma. Me das asco. Al mismo tiempo, Viva se encontraba junto a su padre, quien le dice que ya sabe que trama algo, así como mostrarle las pertenencias que le habían quitado, entre las cuales se encontraba un cuchillo que él mismo le había regalado a Viva cuando era niño. Al ver esto, Viva pide que sea él quien lo mate, pero todo era parte de una trampa que Viva había preparado, ya que el cuchillo estaba infectado, haciendo que su padre se convierta en un Kabane, asustando a todos los presentes al verlo. Además, empieza a incitar a todos los demás para que lo ataquen, para que finalmente sea él quien le dé el golpe final. Además de comunicarles a todos los que vivían en Kongokaku que entre las personas había más Kabanes, los cuales habían sido infectados por los soldados de Viva, quienes eliminaron a los guardias del puente y permitieron que su fortaleza de hierro entrara, para que minutos después estos liberaran a todos los cadáveres que tenían dentro de la fortaleza de hierro. Esto se va a poner feo. Regresando con Ikoma, uno de los científicos le menciona que el plan de Viva era convertir a Mumei en un Yugo Guntai. Además de esto, Kurusu le hace notar que el ataque que le hizo Mumei no fue letal, porque al parecer ella había evitado a toda costa el corazón de Ikoma, por lo que aún tenía algo de conciencia. Aún así, Mumei había comenzado a transformarse, para alegría de Viva, quien esperaba desde lo alto para ver cómo Mumei destruía todo. Es bellísimo. Siendo esto así, Ikoma decide levantarse y conectarse su arma directamente al brazo que le habían cortado, para después ordenarle al científico que le diga cómo curar a Mumei, explicándole que él tiene un antídoto que le puede servir, además de tener una réplica de la sangre negra que le habían inyectado a Mumei. Por lo que Ikoma decide inyectársela, pero el científico le explica que él no se transformará en un Yugo Guntai, que ganará más fuerza pero también agotará mucho más rápido su vida. Aún así, Ikoma no le importa e igualmente decide hacerlo. Ya al llegar a Kongokaku, Ikoma y Kurusu se enfrentan de manera sobrada a varios cadáveres, aunque poco a poco Ikoma va perdiendo la conciencia, por lo que Kurusu le dice que si en algún momento llega a perder el control, él no dudará en matarlo. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Mientras tanto, varias personas están armando alboroto, culpando a todos los miembros de la fortaleza de Ayame, por lo que esta, con los ovarios bien puestos, les dice que se vayan a chingar a su madre. Simultáneamente, Mumei seguía destruyendo la ciudad mientras Viva veía como su venganza se estaba cumpliendo, a lo que le informan que Ikoma había vuelto, por lo que uno de los cazadores, que ya le traía ganas desde hace rato, decide estrellar un tren contra él, así por sus huevos. Aún así, Ikoma, en vez de hacer lo más lógico y quitarse de camino, Aquí no hacemos eso. espera que lo capturen para chocar directo contra el tren, pero gracias a que despierta los poderes del prota, solo con una mano lo hace volar, sacándolo de las vías sin mucho esfuerzo. Pero el cazador que lo quiso matar aún así sobrevivió, por lo que intenta enfrentarse directamente contra él. ¡No, bótate la verga! Después de eso, Ikoma y Kurusu tratan de llegar donde Mumei, pero una roca enorme cae sobre ellos, por lo que Kurusu le dice a Ikoma que vaya a salvar a Mumei y que no se preocupe por él, aunque frente a él tenía un ejército entero de Kabanes acercándose. Murió de la forma más macha posible. Y estando frente a Mumei, Viva aparece frente a Ikoma, quien había decidido enfrentarlo, por lo que ambos empiezan a pelear, siendo Viva mucho más fuerte que Ikoma y causándole mucho daño. Aún así, Ikoma no se da por vencido y ambos se atacan continuamente hasta que Ikoma tiene la ventaja, pero justo en ese momento pierde completamente la vista, ya que los efectos de la sangre negra ya empezaban a surgir. ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! Por lo que Viva, como el cobarde que es, decide atacarlo por la espalda, pero justo en ese momento la piedra que Ikoma solía llevar en la mano, que la había cogido Mumei, cae sobre el agua, haciendo que Ikoma nuevamente se saque otro poder de la manga y puede encontrar a Viva, a quien le destroza el brazo. De ahí que Ikoma pueda acercarse a Mumei e inyectarle el antídoto, haciendo que ésta regrese a la normalidad, pero a pesar de todo, Viva aún seguía vivo y trata de matar a Ikoma, por lo que Mumei le pide a Viva que se detenga, pero este no acepta. Y viendo que su intención era matar a Ikoma, Mumei lo mata para finalmente decirle que nunca le gustó el nombre culero que le había puesto. Mientras tanto, en la fortaleza están buscando cómo salir de ese lugar, y justo en ese preciso instante, Uryui aparece con un grupo de cazadores ofreciéndoles una ruta de escape, a cambio de que los saquen de ese lugar, y a pesar de que en un principio no querían aceptar su ayuda, no les queda más opción que hacerlo. Entretanto, Mumei trata de despertar a Ikoma, quien no daba ninguna señal de vida.
Ay, Drake sí se murió en serio. Siendo encontrados ambos por Kurusu y en ese preciso instante son llamados por los altavoces avisándoles que los están esperando, teniendo que recorrer la ciudad infestada de cadáveres hasta llegar por fin al lugar donde se encontraba el tren, lanzando Ikoma como si fuera un trapo viejo para después ser ellos quienes salten, siendo recibidos por la gente de la fortaleza. Aún así, al ver que Ikoma no despertaba, Mumi y los demás estaban muy preocupados, pero como es del prota y no puede morir, el virus empieza a curarse de manera automática. Por lo que Mumei piensa que su hermano supuestamente es quien le había inyectado el antivirus, el cual le habían entregado antes de enfrentarse a Ikoma, aunque minutos antes quería matarlo, terminando así la historia de un trenecito que iba llevando muerte y destrucción al lugar donde llegaba.